Hola, un excelente día. Bienvenido a este último módulo. En esta oportunidad haremos una revisión de algunos conceptos muy importantes respecto a los principios de auditoría de los sistemas integrados de gestión. Por lo tanto, consideraremos el siguiente temario. Empezaremos por la definición de algunos elementos. También continuaremos con los objetivos, el alcance y las normas a las que se debe hacer referencia cuando establecemos este tipo de auditorías. Como tercer punto, trataremos de responder cómo desarrollar el programa de auditorías justamente para los SIC. Y finalmente, presentaremos una actividad para que la puedan desarrollar. Bueno, empezamos con los conceptos básicos y nos preguntamos qué hace un auditor. Debemos decir que los auditores se basan en las prioridades de la alta dirección y aplican esta herramienta de auditoría para verificar si se cumplen determinados procedimientos de acuerdo a los requisitos establecidos por un sistema de gestión integral. En la ejecución de las actividades, de igual manera, un auditor busca evaluar de manera uniforme la conformidad de los requisitos establecidos del sistema de gestión integral. Tenemos las partes interesadas, de las que debemos recordar que cuentan los contratos, la satisfacción del cliente, las quejas y reclamos, las especificaciones, etc. Por otro lado, tenemos los aspectos legales. En este caso es donde vamos a relacionar mucho más o se basa la importancia de la auditoría porque justamente es uno de los requisitos explícitos, primero, de la legislación de los países y segundo, de las ISO. Entonces, aquí tendremos eh, la legislación aplicada a los productos, a los servicios, a los riesgos, a los peligros, etc. Por otro lado, tenemos a la organización. En este caso, consideraremos el direccionamiento estratégico al contexto. También es muy importante considerar aquí los otros elementos como son las políticas, los objetivos, las estrategias, los programas y las matrices que tengamos dentro de nuestros sistemas integrados de gestión. Y lógicamente, eh, aquí estamos haciendo referencia a las normas de calidad, ambiente y seguridad. Entonces, como es un sistema integrado de gestión, buscaremos hacer referencia cruzada entre los diferentes requisitos de las normativas y aplicarlas dentro de los procesos. Por otro lado, ¿qué es lo que se espera de los auditores? Entonces, esta pregunta tal vez es la que nos hagamos nosotros mismos y también los directores, los gerentes. Tenemos aquí algunos puntos importantes: exactitud, una actitud objetiva, confidencialidad, que sea capaz de llevar una recolección apropiada de la evidencia. Tal vez desglosando un poco más podemos mencionar algunas de las características que deben tener los auditores, y es especialmente una actitud que sea muy objetiva, es decir, que no hay un conflicto de intereses. Por ejemplo, si nosotros designamos a un auditor del departamento de producción, es muy recomendable pedirle que audite otro departamento, otra área, para evitar justamente que audite el sector de producción y de esta manera exista cierto conflicto de intereses. Entonces, este punto muy importante. También se espera que utilice el auditor apropiadamente la recolección de evidencia objetiva basada en muestreos selectivos que permitan la generación de conclusiones fiables. En base a estos resultados, en base a esta información, seremos capaces de presentar un informe final. Se busca también que manejen la información recopilada para el ejercicio de una manera confidencial y discreta. Este punto es muy importante porque para el caso de los auditores internos tenemos varias opciones. Principalmente podemos contratar a consultorías especializados en esto, pero también podemos designar a personas capacitadas en esta área dentro de nuestra empresa. Entonces,
Es muy importante que este tema de confidencialidad y no andar divulgando la información de las otras áreas de trabajo, por ejemplo, también debemos entender un concepto muy importante, que es la evaluación de las conformidades. Básicamente es un requisito para los organismos que realizan auditoría y certificación. Por otro lado, tenemos la evidencia de una auditoría. Se refiere a los registros, a las declaraciones hechas o cualquier otra información que sean pertinentes para los criterios de la auditoría y sean verificables. Eso se encuentra en la norma ISO 19011. Y una tercera pregunta que nos ayuda a tener una idea de lo que vamos a tratar es ¿qué evaluación debe lograr el auditor? Por un lado, el grado de identificación y cumplimiento de las necesidades actuales y futuras de las partes interesadas. Cómo el personal y sus líderes se involucran y se comprometen con el logro de los propósitos. Tenemos por otro lado cómo el personal entiende y aplica la gestión por procesos y el pensamiento basado en riesgos. También tenemos la toma de decisiones realizada, del análisis de la información y datos suministrados por el sistema, la medición del grado de relación establecido con los proveedores, el nivel de cumplimiento en el aumento de la capacidad por cumplir los requisitos dentro de la organización. Buscamos también la eficacia de los controles operacionales, la eficacia de los mecanismos de participación y consulta, y también se considerará un factor muy importante el nivel de comunicación con las partes interesadas. Entendemos que dentro del campo de auditoría encontramos diferentes tipos y áreas en las que se puede trabajar. Por ende, vamos a definir con este concepto que me pareció muy integrador de lo que representa la auditoría. Básicamente se indica que es la revisión de cuentas de una organización con el objetivo de investigar, de acuerdo con las disposiciones previamente establecidas, llámese en nuestro caso la política ambiental, la política en el plano de seguridad o de calidad. Por un lado tenemos la evaluación ambiental, enfocada justamente en medir el grado de contaminación, los riesgos ambientales, el nivel de interacción con el ambiente y la posición ambiental de la empresa. Recordemos también, además, que en este sistema de gestión buscamos establecer cuán sostenible es la empresa a largo tiempo. Seguidamente tenemos la auditoría de gestión, donde buscamos evaluar la eficiencia y eficacia para cumplir los logros de la empresa a través del uso correcto de recursos. Finalmente, dentro de este abanico de auditorías tenemos la que está relacionada con seguridad y salud ocupacional, donde buscamos investigar la calidad de los servicios suministrados y si cumple con la normativa establecida. En este plano nos fijaremos mucho en los accidentes, en los incidentes y también estableceremos ciertas correcciones para evitarlos. Podríamos definir a la auditoría de un SIC como aquella que permite comprobar si es que se cumple en la organización las prácticas establecidas. Buscamos justamente determinar el grado de cumplimiento de la organización respecto a las prácticas establecidas. Si nos enfocamos ahora en la auditoría externa, podríamos indicar que su objetivo es realizar un análisis profesional, objetivo y crítico de los resultados de la evaluación de controles internos que previamente debieron haberse realizado. Y cuando nos referimos justamente a estos controles internos o auditoría interna, puede ser una persona independiente de la empresa, llámese consultora, o también puede ser una persona que está dentro de la empresa y que tiene experticia en su campo. De igual manera, podemos identificar las siguientes áreas, tanto en recursos o talento humano, los recursos financieros, el área jurídica, para determinar la eficiencia que posee una empresa en sus diferentes áreas.
Al momento de auditar un sistema de gestión, es muy importante considerar los siguientes elementos. Por un lado, se auditan sistemas y no personas. Normalmente hay cierta amistad o rivalidad incluso entre los miembros de la organización. Debe ser muy objetivo este análisis porque no vamos a tener precondicionamientos antes de ir a cierta área. La auditoría se basa en hechos que constituyen evidencias objetivas, pero se debe tener siempre en cuenta conceptos como en las auditorías participan seres humanos con características individuales en cada persona. También se debe considerar que una auditoría puede significar una situación de estrés para el auditado. Muchas veces, a pesar de tener todo en regla, a pesar de cumplir con los procedimientos, por justamente darse estas situaciones de estrés, las personas pueden de pronto no encontrar ciertos documentos, de pronto dar una mala respuesta, no necesariamente porque no tienen el conocimiento o porque no son organizados, sino por afrontar un momento de tensión para ellos. El auditado puede sentirse criticado personalmente por las preguntas del auditor y reaccionar de manera defensiva. Es muy importante por eso que antes de llegar a las preguntas con el auditado, se crea un ambiente cordial, obviamente de respeto, pero también de objetividad. Y también hay la posibilidad de que existan problemas de comunicación entre la parte que audita y la parte que es auditada. Aquí tenemos algunos de los principios fundamentales. La presentación ecuánime, de la cual habíamos hablado en un principio respecto a la veracidad y la exactitud de las actividades de la auditoría. El debido cuidado profesional en cuanto a los juicios que se puedan dar durante la auditoría. La seguridad que debe tener el manejo de esta información, la independencia, es decir, que debe estar libre de sesgos, de opiniones subjetivas o incluso de conflictos de intereses. Otro de los principios es justamente el enfoque basado en evidencia. En la etapa de recolección de información deberá realizarse de una manera adecuada. Esto significaría que al momento de evaluar qué técnica de muestreo es la más apropiada, lo hicimos de manera correcta. Como segundo punto, consideraremos ya los objetivos, el alcance y las normas de referencia. El auditor no solo ha de revisar el cumplimiento de los procedimientos e instrucciones relativas a cada una de las siguientes disciplinas, también se ha de verificar o determinar el grado de eficacia a la hora de alcanzar los objetivos propuestos en cada una de las tres materias que comprenden el sistema integrado de gestión. Durante la auditoría se deben revisar los informes previos y el estado de las acciones correctivas que se abrieron en su día como respuesta a las no conformidades encontradas. Se deberá realizar también en un ambiente relajado, tanto como para el auditor como para el auditado, ya que esto nos ayudaría a tener los resultados hasta esa fecha y también las posibilidades reales de seguir mejorando como organización. A continuación, se cita una serie de normas que se puede identificar a la hora de planificar y realizar una auditoría interna. Por un lado tenemos las normas 19.011, conocidas como las directrices de auditoría medioambiental y de calidad. Tienen por objetivo dar respuesta a lo requerido por las diferentes organizaciones en cuanto a homogeneizar auditorías en materia de gestión de calidad y medio ambiente, reduciendo los plazos y costos, así como evitar incongruencias entre las auditorías de ambos sistemas. Por otro lado, tenemos normas de referencia en diferentes campos, y esto facilita tanto la integración de estas tres normas como también su proceso de auditoría. Cabe indicar también que esta normativa internacional también se puede aplicar a otro tipo de procesos de auditoría. El siguiente esquema justamente representa el manejo de un programa de auditoría según la estructura de la norma ISO 19011.
podemos darnos cuenta de que se toma en consideración el enfoque de PHVA y tenemos justamente clasificado por fases. Por un lado, establecemos los objetivos del plan o programa de auditoría, se determinan los riesgos y oportunidades, se establece también ya un programa, un calendario, se establecen fechas. El siguiente paso correspondería a la implementación, al monitoreo, a la revisión y manejo de la auditoría. Es un proceso cíclico que nos permitirá en este caso tomar en cuenta las no conformidades que se hayan encontrado. Y también tenemos por otro lado este proceso paralelo donde se preparan las actividades completas y obviamente se da seguimiento tras un periodo establecido por la alta gerencia, pudiendo variar para tener como una referencia. Pronto, cada 6 meses, 8 meses estaría muy bien, pero ya cuando está bien establecido este proceso de auditoría, se lo puede realizar en periodos de un año. Eso dependerá de la alta gerencia.